Señora Ruth, acaba de dar su manifestación. Señora Ruth, ¿Manifestación? Avanza. Acaba de dar su manifestación, todo tranquilo. ¿qué la motivó para tomar esa actitud ante Dina Boluarte? Señora Ruth, Queríamos saber, brindar declaraciones. bueno, todavía no brinda declaraciones. Fíjese, lo que ha pasado ha sido algo de suma gravedad. Imagínense que la persona esta que se acercó a la presidenta tendría intenciones de matarla, ya lo hubiera eliminado. Y estaríamos en una crisis, aparte de la pérdida de la vida de la presidenta. Estaríamos en una crisis política fuerte, tratando de estabilizar el país. Eso no tiene ninguna excusa. Hay una responsabilidad política y una responsabilidad funcional, y las dos deben ser ejecutadas. Durante las luchas nosotros hemos visto que varias mujeres han sido jaloneadas, maltratadas y una serie de hechos, y que no debería pasar, pero no hay el mismo nivel de solidaridad con las personas que muchas veces son maltratadas. Así que en este caso, reitero, es una reacción humana desde mi punto de vista frente a la inacción del Estado como tal para poder identificar los responsables de tantos fallecidos en el país, y segundo, una respuesta de una madre que hasta el día de hoy no encuentra justicia y que en manos del Estado ha estado o ha fallecido su esposo. Y además de eso me parece una burla de que vayan a Ayacucho a tirar caramelos. La gente no quiere caramelos. Me parece actos que no están correctos. Sus primeras palabras. Aquí yo he hecho un primer análisis, pero ustedes son los expertos, ustedes han sido los ministros. El problema es la inteligencia, el problema es el cuerpo policial, todas las anteriores. ¿Algo más? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué refleja esto? Tú, Carlos. A ver, primero, la señora Boluarte, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta mucho, es la jefa del Estado y personifica a la nación. Entonces, en ese sentido, no cabe sino preocuparse y condenar esta situación que se ha producido en Ayacucho. Creo que eso debe ser un primer paso. Pero quedarse allí me parece que es no darle toda la dimensión que tiene el problema. Tú dijiste que la inteligencia ha fallado. Yo creo que el tema de inteligencia no tiene que ver con las escenas finales, sino que tiene que ver con la capacidad de asesorar correctamente a la presidenta, con gente capaz de entender el problema que ella tiene en relación a determinadas regiones del Perú e indicarle que ella no va a poder hacer un viaje donde tenga asegurado, digamos, una especie de... la portátil, por Pues supongo que eso se sabe, pues, ¿no? O sea, digamos, Jaime, tú lo sabes. Lo tú sabemos también, todos. tú también, ustedes también, todos lo sabemos. Estoy diciendo, es algo que todos sabemos. Si la presidenta va a Juliaca o va a Huamanga o a lugares de esa naturaleza, es muy probable que ella tenga situaciones conflictivas. Pero como ella tiene todo el derecho de viajar por todo el país, ha podido establecer una forma de presentarse donde no pretenda que el pueblo ayacuchano la está abrazando, porque ahí, y entramos a otro aspecto muy puntual, y ahí lo dejo para dejarle a Mariano, donde le dificulta muchísimo el trabajo a quienes la están protegiendo. Si tú abres todo y le tiras caramelos a la gente, unas cosas que me ha causado un Está mal desagrado. gusto, ¿no? En fin, ya. Sí. Una cosa que me parece una sordidez, como si fueran imbéciles las personas que están ahí. En fin, disculpen la expresión. No. Pero, ¿cómo hace un efectivo policial para distinguir entre Juan y Chana? O sea, si ella quería darse un baño de multitud, entonces hay un problema de raíz, que ha generado esta situación. Y por último, ¿quién ha salido políticamente beneficiado? La señora que hizo el jalón de pelo. Se ha organizado manifestaciones, ella ha podido reivindicar de nuevo la muerte de su esposo, y hasta internacionalmente, que a ella le gusta mucho la imagen que proyectamos, ha sido pésima. Pésima. Ahora, esto se queda aquí, es decir, la presidenta evidentemente se ha enfadado, se ha asustado, cualquier reacción humana que
produce una cosa así, siendo aún mandataria, ¿no? Entonces, como digo yo, acá ninguna agresión se va a avalar de ningún tipo con nadie, ¿no? Porque la violencia no se justifica en nada. Pero, ¿tú crees que esto va a quedar acá? Jaime, en ese sentido coincido también con Carlos y contigo, condenable por donde se mire la agresión de las dos señoras a la presidenta. Pero yo creo que hay dos aspectos. Uno es el aspecto, si cabe el término técnico, ya legal, y el otro es el aspecto político y las verdaderas intenciones de quienes están detrás del gobierno. Lo primero, técnicamente no es responsabilidad del comandante general de la policía, en absoluto, la seguridad de esa forma, la seguridad personal de la presidenta. Técnicamente, el responsable de la seguridad del presidente o de la presidenta es la Casa Militar, es decir, el jefe de la Casa Militar. Los policías que trabajan en el equipo de seguridad están adscritos a la Casa Militar, a la Casa de Gobierno. Por lo tanto, si tenían, no estoy diciendo que él sea el responsable, lo que estoy diciendo es que si tendrían que haber investigado o tomar alguna acción, tendría que haber ido por esa línea. Lo segundo, sí discrepo contigo en un tema sobre la inteligencia, porque en este caso sí estoy seguro que lo sabían, que habían informes que decían, como bien dijo Carlos, a ciertas regiones, incluyendo Ayacucho, no se podía ir. Independientemente de que la presidenta tenga todo el derecho de viajar por el país, pero en una situación de crisis y con una herida abierta, así es, con el dolor de tantos hermanos caídos, independientemente que la gente esté o no de acuerdo con las protestas, pero murieron, es un hecho real, y que no se ha logrado aún un proceso de conciliación o reconciliación. Entonces, hasta provocadores. Entonces, técnicamente y políticamente, los asesores de la presidenta, llámese el jefe Ladini, llámese el ministro del Interior, o hasta el premier, han hecho mal su tarea, han hecho muy mal su trabajo. Y lo que yo más bien veo es que se ha aprovechado, o sea, se está utilizando esta situación, esta coyuntura para sacar ángulo, porque no nos olvidemos que ya en boca de Castillo habían dos policías incómodos para él, Angulo y Colchado. ¿Y por qué? Porque Torres, que no sabemos cómo llegó en avión horas antes. No, nos queda claro que llegó en avión. Llegó en avión antes de ser designado ministro, pero ¿quién lo ha puesto? ¿Qué intereses tiene? ¿A quién representa? Si no saben, discúlpame, ni pío de gestión pública, ni cómo administrar, ni cómo liderar un sector tan difícil. Ajá. Entonces, para mí es claro que la intención es una intención política y probablemente de algunos intereses, inclusive vinculados a grupos con actividades no muy santas. Actividades no muy santas. Yo me refería a la inteligencia, ustedes son los expertos, ¿no? Yo soy un observador. La inteligencia es información, fundamentalmente eso. Entonces, también Tenía sí... información. No, pero ¿para qué la tienes si no la usas? Pero ahí es, no el problema es ella. Bueno, sea lo que sea, pero esa información la hacen por las puras entonces. Digamos, a veces Suele pasar. Suele pasar. Con ambos hemos hablado del problema gravísimo y complejo de la inteligencia, porque es un elemento fundamental y de raíz para la inseguridad. Por supuesto, ¿no? En todos los niveles. Claro. Yo quisiera ir por el lado también de, a ver, si acá ha habido responsables, son responsables políticos. El ministro. El ministro. Y como bien dice Mariano, también es Peñero Tarola. Que, digamos, a mí me parece que yo soy totalmente opuesto a la norma que ha dado como una autonomía al comandante general de la policía para que tenga que estar 2 años. Yo no la valgo. Yo creo que el gobierno debe ser quien dé las directrices generales, todo, y ¿no? Puede perder confianza en ya. Pero en este caso, lo que han hecho con el comandante de la policía Angulo es una vergüenza. Mira, vamos a leer justo, vamos a leer la resolución, porque ahí... Valora la carrera, ¿no? No, pero mira la Valoran resolución. la vida. La vida, ya, a ver, mira, qué fuerte lo que dices. Ahí está la resolución, se ve por partes, pero básicamente ahí, si hacemos un enorme ejercicio de antimiopía, podemos ver. A ver, dice que el comandante general debe estar bajo la conducción de un oficial general que asegure la calidad del servicio policial cumpliendo a cabalidad los objetivos y estrategias institucionales sin poner en riesgo la imagen institucional. Al verificarse el incremento de inseguridad, o sea, le tiran todo el pato.
Claro. No hablan de... Él es el responsable de es todo lo malo que ha ocurrido. Sí, la bestia negra de la criminalidad. Qué feo, ¿no? Qué fuerte, digo. Como consecuencia de la declaración de estado de emergencia en distintos lugares del país, así como el aumento de la actuación de bandas criminales que configuran el delito de crimen organizado en diversas modalidades delictivas. O sea, por tu culpa aumentó la actividad delictiva. Que de la evaluación de los estados de emergencia decretados se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad. Oiga, qué fuerte. Resultando necesario tomar medidas para revertir tal situación a efecto de lograr una mejor planificación y ejecución de los planes operativos. Ahora va a estar todo mejor. Entonces, es necesario que se dé por concluida la designación del teniente general de la policía, Jorge Luis Angulo. ¿Esto es justo o no es justo? Yo creo que de ninguna manera es justo. A mí me hace acordar, rapidito, me hace acordar a un hecho. Mira, decía que Castillo decía que sus enemigos eran Angulo y Colchado, ¿no? Y tengo la impresión que hoy, no sé si para todo el gobierno, pero por lo menos para Torres y Otárola, Angulo y Colchado son sus enemigos. Ah, mira. Claro, porque evidentemente... ¿Qué mensaje se está dando con eso? Exacto, el mensaje... ¿Te acuerdas de ese mensajito? Dile al filósofo que esté tranquilo. Ah, el filósofo, sí. Yo diría ahora, de repente tiene miedo a Jaimito, ¿no? Ajá. Jaimito Villanueva, ¿no? Sí, pues. Porque está hablando, ¿no? Jaimito. Claro. Bravo, Jaimito. Claro, entonces yo creo, yo ahora sí lo digo, creo que la cosa va por ahí, porque ya es demasiado. Cuando a mí me sacaron del ministerio, el argumento era que yo no había presentado ningún plan, lo cual era falso. El argumento era que yo en 15 días no había logrado vencer a la criminalidad en 15 días. Bueno, algo parecido parece aquí, ¿no? A ver, ojo, yo quiero señalar que yo soy crítico de la situación de la policía actualmente. Creo que hay un problema serio al interior de la policía por muchas razones y creo que la principal razón está en los políticos. O sea, ¿qué ha hecho el gobierno de Dina Boluarte y del señor Otárola para darle un norte y una orientación y un plan que nos están ligando el fracaso de la política de la seguridad ciudadana al general? ¿Quién fue el que decretó el estado de emergencia porque estaba al costado el alcalde de San Juan del Lurigancho que quería... Te lo doy, sin haber planificado nada. ¿Se enteró ahí? Absolutamente nada. El director de la policía y probablemente el ministro de Interior se haya enterado por la televisión. Entonces, ¿quién fue el que inventó que había un plan Boluarte para hacer la lucha contra... ¿El primer Otárola? ¿Ah? ¿No fue el primer Otárola? Entonces, fue desmentido por la JP. Pero y después yo le leí unas declaraciones de diciembre por azar que dice, fue una opinión que di, una opinión, pero en fin, no importa. Pero a mí lo que me parece pésimo es que bajo, digamos, que este gobierno ha exacerbado que lo que ellos meten la pata lo pagan los policías o los militares. Pero ahí Carlos, en esa línea, para abonar en ello, los procesos de ascenso, las invitaciones a retiro, donde se ha invitado a generales que están siendo investigados por los ascensos truchos, ¿ya? Y por otros hechos de corrupción. O sea, los cambios de colocación son hechos, digamos, que marcaron también una confrontación con el político que está ahí, bueno, no sé si decirle político, pero con el hombre que está sentado en el Mininter, ¿ya? Y el comandante. Que no reside aquí, ¿no? Ya, sí, pero no tiene dirección, digo, aquí no tiene residencia. Lo sintomático de esto es que a la interna había mucha queja, como dice Carlos, al interior de la policía, por temas de corrupción, por temas inclusive corrupción a veces hasta sistematizada, ¿no? Ya, pero una serie de cosas. A esa gente que era visiblemente comprometida con estos hechos, se les invitó al retiro. Por un proceso interno que estaba haciendo la policía. Que hay muchas cosas por mejorar, sí, pero este alto mando de Angulo, Chong y Montoya estaban trabajando en eso y se pararon en sus 13 frente al ministro cuando él quería decir o decidir quiénes ascender, o perdón, quiénes pasar al retiro y quiénes no, o qué cambios de colocación hacer. No nos olvidemos que hace un par de semanas estábamos comentando justamente un caso... Sí. Además, qué fuerte, no le dan ni las gracias, ¿no? Por los servicios. No, ¿Eso sí, qué significa en la, digamos, en la yo administración nunca pública? he leído una resolución Tan mala, ¿no? tan dura, pero francamente... Es que eso voy con que la presidenta está molesta. Pues, Ahora, yo asustada y tengo, todo. hay un matiz no sé si es un matiz, un énfasis adicional puede ser. Yo sí tengo buena opinión de los dos oficiales que están ahora arriba, Sanabria y Ellos no son el problema, pues. o
sea, ellos han... Y creo que van a enfrentar los mismos problemas que ha enfrentado Angulo. Y eso es cierto. Porque no hay forma que la policía, con piloto automático y sin una conducción política, que eso implica no poner a tu edecán para que maneje potado, para que después los caballos se mueran en esto, como ha hecho el ministro, ¿no? Eso no es la dirección política de un ministerio, eso es el aprovechamiento del cargo para darle a tus amistades, esto, como ha hecho con varios de su promoción, etc. Eso es otra cosa, Pero lo que falta realmente es una conducción política, una política pública de seguridad que incluya a la policía y le da un norte y además le consigue recursos suficientes para poder hacer las cosas. Lo otro es, la verdad, terrible. Cada vez que hay un problema serio, que pague el policía. O pague eso resiente al cuerpo policial, ¿no? ¿Qué efecto ¿Cómo no va a genera eso? Claro. Sí, pero también como consecuencia de lo que está pasando, yo creería que el siguiente objetivo es el EFICOM, ¿no? El siguiente objetivo. El equipo especial de fiscales contra la corrupción. Sí, pero básicamente el lado policial, ¿no? ¿Tiene buena opinión ustedes de Sanabria? El nuevo comandante general de la policía. Lo que yo conozco es un buen oficial. ¿Sí? O sea, y Arriola también. El problema no son ellos. El problema es la política Carlos, con la los que se políticos conducen. que están ahí. No, porque la policía sigue el mando. Les va a pasar lo mismo. O sea, en esta línea de conducta, en otro incidente, porque además otro elemento que no hemos tocado y que también está en la escena es por qué se produce el enfrentamiento, digamos, cómo llega este señor Torres a un cargo que no estaba preparado en su horizonte siquiera, ¿no? No estaba en su horizonte, desechando a buenos oficiales de la policía que estaban en cartera, no porque solo puedan ser policías, pero estos señores y les habían ofrecido el cargo, etcétera. Los entrevistaron. Es por una disputa simplificando probablemente entre Otárola y Nicanor, y con una Dina al medio que para conciliar, bueno, dejémoslo a este señor a ver qué, y dejando de lado gente que realmente, por lo menos, no sé si eran buenos políticos, porque eso se veía luego, han sido buenos oficiales de la policía. Sí, vamos a escuchar al premier Otárola refiriéndose a la agresión presidencial. Veamos. Condeno y rechazo la agresión que ha sufrido la presidenta de la República. El presidente de la República, según la Constitución, personifica a la nación. Y este es un agravio a la nación. Un agravio que debemos de rechazar todas y todos los peruanos, ciudadanos y ciudadanas, porque la violencia, especialmente contra una mujer, en este caso presidenta, pero también madre de familia, nos afecta a todos y también afecta la gobernabilidad y el proceso de reconciliación nacional al que convocó la señora presidenta. Ministro, ¿se evalúa un cambio en la policía? La misma presidenta hizo un llamado en su mensaje del 28 de julio a la reconciliación nacional y vamos a persistir tercamente en ese llamado. Se va a investigar, por supuesto, a los agresores porque no podemos permitir que esto se quede impune. Pero más allá de ello, yo hago un llamado a la reflexión a todos los ciudadanos para que podamos, a partir de este momento tan infame, buscar el camino de la unión y de la reconciliación. El gobierno va a estar enérgico y firme en esta... Es entendible que el premier salga fastidiado y molesto, porque como yo digo, sin haberlo visto, la presidenta debe haber quedado muy asustada, muy tocada. Pero a mí sí no sé ustedes, a mí sí me da un poco de frustración que estos señores del gobierno solamente salgan a indignarse cuando pasa una cosa así. Y los crímenes que pasan todos los días, y el tren de Aragua, y las extorsiones, y los microempresarios, los emprendedores que le dejan pagar las granadas. Hacer un comentario sobre eso. Mientras estamos discutiendo este tema, creo que se pudo manejar, bueno, todos los días. Siguen matando gente, siguen extorsionando gente. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos del crimen organizado está vinculado a la minería ilegal en el Perú. Hoy en día están haciendo una manifestación enorme y están vendiéndola como la protección de los mineros artesanales, cuando no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ¿en qué está discutiendo el país hoy día sobre el tema de seguridad? En este otro incidente. Y no estamos pudiendo focalizarnos en los grandes problemas
Y no hay día en que no mueran peruanos en estos temas. Y es fácil de imaginar lo difícil que se hace. Ahora, de nuevo, o sea, otro director de comando de la policía tiene que hacer pues todo su enganche, ¿verdad? Ya, semanas perdidas. Este ministro ha propuesto algo sobre lo cual implementar, nada. O sea que el comandante nuevo parte de nada. Claro. Y él va a tener que inventarse algo. Claro, lo que pasa es que con honrosas excepciones en el gabinete, también pues no se le puede pedir mucho, pues, ¿no? La capacidad de liderar cada uno de su sector. ¿El ministro del Interior? No, del gabinete en general. Del gabinete en general. Porque el tema al que se refiere Carlos de la minería ilegal, bueno, tendría que verlo Interior, el ministro de Minas, ¿no? O sea, que está preocupado en Petroperú y rescatarlo. Casi pronostico que el gobierno va a retroceder en los pocos avances que había habido para regular esto de una vez por todas, de que no se pueda estar, digamos, vendiendo gato por liebre. Vas a ver que va a retroceder. Y si no, y le va a permitir de nuevo que hagan una ampliación ad infinitum. Claro. Con lo cual, además, el impacto en la minería, gran minería y mediana minería en Perú es terrible, porque además... Y eso afecta a la economía, afecta pero la seguridad, sin hacer mucho, sin revisar mucho ni cifras ni nada, con toda seguridad, Carlos no me va a dejar mentir, eso va a terminar afectando porque los índices de violencia... Yo lo que quiero, digamos, plantearles es, a propósito de lo que ha sucedido y para no quedarnos en eso, a veces uno necesita pues remesones en la vida, ¿no? Lo de Ecuador es una gran alerta, ¿no? Un cuidado. Y ahora pasa lo de la presidenta. Pero tenemos imágenes, ¿verdad? Se han olvidado de las rencillas que son naturales. Políticas, pues, ¿no? Pero cuando hay problemas así de Estado, te olvidas de ello y por lo menos coincides en las dos grandes áreas, economía y seguridad. Sin eso no hay nada. Lo que pasa es que esta gente que está al mando no está preparada para gobernar. Tenemos una presidenta que lamentablemente está evidenciando cada vez más que no está preparada. Tenemos un premier frívolo que está más preocupado en otras cosas, en la sensualidad del poder y no gobierna bien, y tenemos ministros incapaces. Ese es el problema. Qué elegancia, la sensualidad del poder, me gustó tu frase. ¿Y qué hacemos entonces para sacarle el lado bueno, digamos, ¿no? Mariano es un poco más pesimista, pero... Yo no soy muy optimista, pero yo creo que sin un cambio sustantivo, en el sentido de que el gobierno gobierne la seguridad, el gobierno gobierne la economía, el gobierno gobierne, ¿no? Ya su chamba, ¿no? Yo creo que, la verdad que, con todo el respeto que merece todas las personas, y la tengo por el ministro del Interior, no creo que él vaya a dar fuego, ya ha pasado un par de meses en el cargo, para lanzar un programa sustantivo que nos ayude a ir avanzando paulatinamente en enfrentar el crimen organizado transnacional en el Perú y la violencia cotidiana en las calles. No hay nada nuevo. Desde el plan Boluarte, que nunca existió, ahora no hay nada. Punto. Nada. Hace algunos días conversábamos también acá en el programa y con algo de, digamos, quizá de esperanza, además, ¿no? Solo cuando hablamos sobre inteligencia. Sí, pues. Sí, y en ese momento yo creía, y sigo creyendo que es posible. Lo que pasa es que con lo que está pasando hoy, con las decisiones que se ha tomado y de cómo se pisotea la institucionalidad policial, o sea, poco puedo creer en que haya posibilidades de que este gobierno haga algo realmente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguir exigiéndolo. Eso, pues por eso justamente están ustedes invitados aquí. A ver, otro tema es, y yo insisto, no idealizo a Ecuador, tengo bastantes dudas de que lo que ellos hacen sea todo correcto y menos que vaya a tener resultados fáciles. Tiene un plan. Y con financiamiento específico. Y por último, si se equivocan, lo están haciendo, ¿no? Así. Y no, pero además han presupuestado lo que quieren hacer. Significan $800 millones adicionales. ¿Qué se le ha dado? Con las cautelas que hay que hacerlo, por supuesto, porque hay mucha corrupción, etcétera. ¿Qué se le ha dado de recursos a las instituciones del sistema penal, policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE para que puedan hacer trabajos extraordinarios que reflejen el principal problema del país junto con la economía? No hay. Y evitar llegar a ser Ecuador, Dios no lo quiera.
con nuestras propias complejidades. O sea, ya deberíamos estar mirándonos en el espejo del Ecuador y decir, a ver, ¿cómo eran las cárceles? ¿No? Ya, a ver, reforcemos la cárcel, lo que dices tú. Ah, la inteligencia, ok, falló esto. ¿Cuántos penales de alta seguridad están planeados en el Perú? Ninguno. No hay nada, absolutamente nada. Con todas sus limitaciones, en el Ecuador tienen un diseño, están trabajando en eso. Si hay un sistema de bloqueo de celulares cuyo contrato creo que tiene 7 u 8 años y no Nunca ha funciona. logrado ese objetivo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces ustedes sí en esto son penosamente pesimistas, digamos. No creen que el gobierno pueda encontrar el sentido de la oportunidad. Con este gabinete... Es decir, ya con esto la presidencia se puede sensibilizar, le tocan la piel, le tocan el cuerpo y Jaime, dice ya, con este gabinete, hagamos lo que haya que con hacer, este gabinete- traigamos al mejor. Con este gabinete es imposible. Fue el gabinete, el problema es el imposible. gabinete para ti. Está bien. Yo por lo menos soy crítico, pero soy responsable. Creo que buscar una salida inmediata de la caída presidencial implica también un desorden, ¿no? Y en el Congreso tampoco hay mucho que escoger como para pensar en una salida por ese lado. Entonces, creo que lo único que nos queda es un cambio de gabinete, pero que también demandará madurez de la Presidenta de la República para que entienda que las cosas no son personales. O sea, cuando se critica al político, no se critica a la persona, se critica a las decisiones, al comportamiento político. Y es más, Público, ¿no? Público, la prensa, los órganos de control. No, a la prensa le sacamos lo de Nicanor y nos dice que somos difamadores. Hay ¿no? una confusión ahí Tergiversamos. y justamente, insisto, cuando una persona no está preparada para gobernar, entiende las cosas mal y a veces al revés. Entonces el problema está en la misma presidenta, Sí. lamentablemente. Pero alguien tiene que convencerle. Pero le Alguien- queda todavía hasta el 2026. Había una cosa que se discutió en una época con Castillo, que tampoco prosperó porque, bueno, Ya nada sabes. prosperó entonces, era que tratar de lograr que reine pero no gobierne. Ajá, claro. Buscar alguna personalidad nacional que pueda, digamos, reencauzar, construir algunos consensos, pensar en planes serios para premier de economía, peso, seguridad, dices tú. de mucho Premier de peso. Y un consenso. gabinete de peso, ¿no? O sea, que la Eso clase viene como política, por añadidura, ¿no? la clase política haga lo que ha hecho la clase política ecuatoriana, que lo veo bien verde, ¿no? Que se junten y digan, todos unidos por la criminalidad, evitemos ser Ecuador. Evitemos llegar a ser Ecuador. Y se arma un gabinete de consenso. Eso sería una Digamos, salida sería muy una inteligente, ¿no? pero eso requiere a la vez de quien gobierna visión y generosidad, ¿no? Y esas cosas que No, generosidad, o sea, Digamos de decir, bueno, amplitud de... yo pienso más en mi país que en mi persona y digamos, no sé, hay personas pues en el Perú que tienen esas condiciones. Esa podría ser una salida, ¿no? Es muy como mi vestido amarillo, mis viajes, ¿no? Mi hijo, ahora me tocaron en función a ella. No se metan con mi hermano, se puede reunir con quien le dé la gana, difamadores, o sea... Pero además está a el la drama altura, es que ¿no? es casi lo único que le escuchas. No. ¿no? ¿Ah? El drama es que es casi lo único que le escuchas. Por eso. Porque si eso fueran pequeñas escenas dentro de una persona con una gran visión, que Claro. está haciendo otras cosas, Claro, una estadista, pues. no es. No, pues, qué triste, pero... ¿No? Y eso no la hace una mala persona, pero se le debe pedir que trabaje para el país un poco más y creo que un cambio a fondo en ese sentido podría ayudar. Pero el binomio Boluarte-Otárola yo lo veo inquebrantable. sí, pero ya no sirve, pues, ¿no? Ah, No sirve para nada, ni siquiera para ellos. Si no hubiera pasado esto. La decisión de ir a Ayacucho, habiendo estado alertada de que esto no debía ocurrir, de que este viaje no se debía realizar, es una decisión política y los responsables políticos deberían haber sido no solamente el jefe Ladini, que es un ente técnico, el ente rector de la inteligencia, sino la presidencia del Consejo de Ministros y el ministro del Interior. o cuando menos, como bien dices que hay responsables políticos, cuando menos el ministro del Interior, ¿no? Es que las responsabilidades políticas Eso puede- solamente las pueden asumir políticas los no, políticos, claro. El comandante general de la policía no asume responsabilidades políticas, que yo sepa. Operativas. Y en este caso no había nada que hacer. Y los muertos, algún responsable, ¿se separó alguien? Por eso. Claro. Pero cuando me tocan, ¿no? Me agreden, que sí, ya lo hemos dicho, nada se justifica, ya todo está clarísimo. Pero se la explica, violencia no se pero se justifica. explica. Pero inmediatamente tomas acciones. O sea, podían tomar acciones drásticas, aunque no sean las acertadas. Saco a Angulo, saco a Ladini,
No, remuevo aquí, remuevo allá. O sea, ahí sí se sentó un rato en el despacho y dijo, a ver, vamos a ver. No, A ver, me despiden a estos. Los tres somos padres. Si nos tocan un hijo. Ah, no, pues. No, es muy duro, es muy difícil. No me lo quiero imaginar. Lo cual no justifica... Por eso, no. ir a la justifica, presidenta. pero te dice, pues, ¿a qué está pasando, no? No, y el Estado, obviamente, con el gobierno y con quien personifica la nación, tendría que haber tenido una actitud también mucho más humana. Claro.